introduciendo el programa, como ya lo venimos haciendo desde hace varias semanas, con el himno nacional argentino, que tenemos que hacerlo sonar bien fuerte y más que nunca, ¿no? Porque en cualquier momento reemplazan el himno nacional argentino por el himno de Estados Unidos, y siempre tengo la escarapela aquí, bueno, con esta indumentaria de hoy no, porque es una ropa tejida, pero en la campera que traje para cuando salimos de la radio, que puede estar un poquito más fresco, ¿no? En cuanto a la temperatura, está la escarapela puesta allí en la campera, como también siempre trato de llevarla conmigo, en estos tiempos sobre todo. Bueno, cuántos temas, ¿no?, para la agenda periodística de hoy, sobre todo a partir de las 15 horas aproximadamente de este encuentro que se produjo en Estados Unidos, en la Casa Blanca, que el presidente Donald Trump, inmediatamente después de haber arribado a su país desde Egipto, desde Israel, donde estuvo en la jornada de ayer, promoviendo este acuerdo de paz para Gaza entre Israel y Palestina, que finalmente se suscribió. Bueno, hoy recibiendo, después de la agenda de ayer, una agenda internacional que lo tuvo en un lugar central y protagónico, recibiendo hoy al presidente argentino, y en esta especie de conferencia de prensa en donde el único que habló fue el presidente de Estados Unidos y algunos de sus funcionarios que lo estaban acompañando, y el presidente Javier Milei se mantuvo en absoluto silencio, y toda la comitiva argentina, ubicada de alguna manera, que daba espalda a todo el periodismo que, bueno, que estuvo cubriendo este encuentro. Y aquí en la agenda del Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, con una agenda realmente muy, pero muy intensa y a la vez caliente, porque desde hoy a la mañana, y creo que hace instantes nada más, terminaron las reuniones de las comisiones que fueron emplazadas en la última sesión de la semana pasada. Y lo tenemos, como siempre, al diputado nacional por la provincia de Formosa, de la Unión Cívica Radical, del bloque Democracia para Siempre, al diputado Fernando Carvajal. Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por estos minutos, porque lo vimos participando en varias reuniones de comisiones y plenarios de comisiones también. ¿Qué síntesis nos puede hacer de la agenda de la Cámara de Diputados, por favor? Bueno, destacar un poco esto que decía, de que la Cámara de Diputados y el Congreso está cumpliendo su función y está trabajando con mucha dedicación para avanzar en distintos proyectos. Hoy fue un día particularmente tupido de dictámenes en las distintas comisiones sobre la base de los emplazamientos que se hicieron la semana pasada. En mi caso, bueno, yo integro tanto asuntos constitucionales como presupuesto, y desde la Comisión de Presupuesto me tocó participar casi en la totalidad de las comisiones, así que anduvimos un poco ahí a los saltos tratando de aportar en cada una de ellas y, bueno, firmando los dictámenes para que los diferentes temas puedan ser tratados en el recinto. Mañana seguimos con algo parecido, porque hay de nuevo por lo menos 3 o 4 comisiones, y bueno, en mi caso también tenemos previsto a las 10 de la mañana una entrevista con el Procurador General de la Nación, vinculado a la tarea que estamos haciendo desde la Comisión Cripto, y después la incertidumbre respecto a si vamos a tener o no la sesión de mañana, que recordemos hay 2 citaciones para el ministro de Economía y la secretaria general de la Presidencia para que vengan a ser interpelados por el Congreso. En el caso del ministro de Economía, sobre toda la marcha de la economía y particularmente los acuerdos con Estados Unidos, y en el caso de Karina Milei, sobre el escándalo de la Andis
y todo lo que está vinculado a la corrupción en el tema de la discapacidad. Y el ministro de Salud también, Mario Lugones, ¿no? Está citado para Sí, mañana. también efectivamente que está citado también sobre el tema fentanilo. ¿Y confirmaron la presencia? ¿Se sabe eso, diputado Carvajal? Mira, hasta ahora no tenemos ninguna comunicación formal. Ahora está habiendo alguna reunión de presidentes de bloque donde seguramente nos van a transmitir alguna información. Lo que sabemos, bueno, un poco lo que vos estabas contando, ¿no? Se fueron, tanto el presidente como sus ministros están de campaña en Estados Unidos. Ya sabemos que cuentan con el voto del presidente de los Estados Unidos, que parece que lo ha adoptado como una suerte de mascota, ¿no? Al presidente Milei. Así que, y también está la presencia allí de los que tendrían que venir a la interpelación mañana. Pero bueno, como andan en avión presidencial, tiempo material para que lleguen habría. Veremos si lo que hay es vocación de venir a responder al Congreso o van a seguir escondiéndose. Fuerte esto, ¿eh? El presidente de Estados Unidos lo adoptó como una suerte de mascota al presidente argentino. Bueno, vos describías un poco, la verdad que yo no tuve la oportunidad de ver más que algunos videos recortados de los tremendos actos de injerencia que está realizando el presidente Trump en la política local, violando un viejo principio del derecho internacional, que es la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Tanto el presidente Milei, que ha perdido todo decoro en este sentido y que ha olvidado que él es el presidente de la Argentina y no un virrey de Trump, y va a buscar allá no solamente fondos, que estaría dentro de lo que puede suceder, sino que va a buscar esta suerte de palmaditas en el lomo para ver si así consigue ganar las elecciones. La verdad es que es todo un espectáculo bastante patético el que ofrecen, pero que además nos genera mucha preocupación sobre el futuro del país, porque están generando un nivel de alianza con un gobierno como el de Trump, que está abriendo frentes de conflicto y que vienen quebrantando posiciones históricas que ha tenido la Argentina. Esto también va a formar parte de la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación, el espectáculo de hoy en Estados Unidos, en esta reunión con el presidente Donald Trump. Bueno, viste que siempre estos temas transcurren más por lo político y más que estamos en un proceso electoral, así que sin duda siempre hay repique. Pero la verdad es que el Congreso viene trabajando muy seriamente en proyectos que son de interés y de necesidad de los argentinos, y de nuestra parte tratamos de estas cosas manejarlo en el debate político y no llevarlo al recinto. Pero bueno, no todos tienen la misma actitud y por supuesto que esto siempre se termina filtrando de alguna manera en las discusiones legislativas. Y no está mal que así sea, pero sin perder nunca el eje, que nuestro objetivo tiene que ser sancionar leyes que nos permitan hacernos cargo en serio de los muy graves problemas que está teniendo el pueblo argentino, que sin duda no los van a resolver en Estados Unidos. Trump se ocupa de resolverle los problemas al pueblo norteamericano, lo hace con leyes proteccionistas, lo hace defendiendo la soberanía de su país, y el problema es que nosotros no tenemos un presidente que haga lo propio respecto a los argentinos y a la soberanía nacional de nuestro país. Carvajal, para mañana entonces fueron citados Luis Caputo, ministro de Economía; Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación; Mario Lugones, ministro de Salud. Sí. Luis Caputo, por el tema de presupuesto o acuerdo con Estados Unidos, que no sabemos bien de qué se trata. Mira, en principio fue más que nada es para el tema de los acuerdos con Estados Unidos, los apoyos, etcétera. Ese es el tema central, pero bueno, por supuesto que esto no puede ser separado del resto de la economía.
Así que sin duda que deberían ser todos los temas. De hecho, bueno, lamentablemente parece que la economía argentina la está manejando el Tesoro de los Estados Unidos, por lo cual está claro que cuando hablamos de eso estamos hablando de la economía nacional, ¿no? Y a las 14 la citación conjunta a Karina Milei y a Mario Lugones para todo lo que tiene que ver con Andis y con el tema de discapacidad. Respecto al jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, ¿se logró dictamen para la moción de censura? Y explíquenos de vuelta qué es esto de moción de censura. ¿Cómo no? Se logró dictamen para la interpelación. La interpelación es una citación al jefe de gabinete para que venga a la Cámara. Este es en principio... El procedimiento está previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que es un pedido de interpelación, al cual se le agregó la posibilidad, en caso de que las explicaciones que dé el jefe de gabinete como consecuencia del motivo de la citación, si no son satisfactorias, en esa misma sesión, a nuestro juicio, se puede avanzar con lo que es la votación de un voto de censura al jefe de gabinete. El voto de censura, si es dado por ambas cámaras, tiene como efecto la remoción del jefe de gabinete. Entonces, este es un poco el procedimiento, por eso hay algunos dictámenes diferentes, porque hay algunos que han pedido una sesión para tratar el voto de censura. Nosotros consideramos esto erróneo. Nuestro dictamen sostiene la citación a interpelación en el marco del artículo 101, y el objetivo es que el jefe de gabinete tome nota de algo que es muy obvio, y es que él no puede, a través de un decreto, incumplir una ley. De hecho, ese decreto, como carece de validez, él tiene que en forma inmediata cumplir con lo que le dijo la ley de discapacidad, que es asignar los fondos presupuestarios. Y la idea de la interpelación es esa, obligarlo a Francos a que actúe con racionalidad y en el marco del derecho y la Constitución. Si así no lo hace, bueno, esto va a implicar un quiebre en la confianza política y en la buena relación institucional que tiene que existir entre los poderes, y podrá avanzarse en la moción de censura. Pero no podemos llamar a censura antes de haberlo interpelado. Esto es entonces por la suspensión en la aplicación de la emergencia en discapacidad, bueno, que fue aprobada por ambas cámaras en el Congreso, el presidente la vetó, el veto fue tratado en ambas cámaras y por amplia mayoría se insistió con la ley. Entonces el presidente está obligado a promulgarla. La promulgó, pero a la par emitió un decreto en donde dice suspendo de la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, porque el Congreso me tiene que decir de dónde saco los fondos para implementarla, algo así. Algo así es, y todo ese último tramo que describía, absolutamente ilegal, porque lo cierto es que la ley expresamente, como siempre son en estas leyes, lo facultó al jefe de gabinete a hacer las asignaciones presupuestarias correspondientes. No es cierto que no haya fondos, y la norma que ellos invocan es de relativa aplicación, en tanto que, como no hay presupuesto aprobado, ellos cuentan con enormes fondos de libre disponibilidad que no se sabe en qué los gastan. Entonces, toda la argumentación es absolutamente falsa, y lo que hay es lisa y llanamente un desacato contra las decisiones que toma el Congreso, y justamente para estos casos nuestra sabia Constitución, parida en el año 94 en virtud de acuerdos políticos muy amplios, introdujo esta herramienta al sistema parlamentario para que el Congreso tenga un modo de controlar al Poder Ejecutivo. Y bueno, esperemos que no haga falta, porque reiteramos, nuestro objetivo no es sacarlo al jefe de gabinete, nuestro objetivo es que la plata le llegue a las personas que tienen discapacidad, tal como lo ha dispuesto el Congreso. Bien, el tema de presupuesto general de la Nación, ¿se trató en alguna de las reuniones, en las tantas reuniones de las comisiones que hubo en la jornada de hoy, Carvajal? Sí, hubo también reunión de presupuesto hoy a la tarde, hubo una cuestión de saneamiento de la presidencia ahí, que se lo eligió al propuesto por La Libertad Avanza. Recordemos que ahí el presidente era Esper, que ha sido removido por
por las acusaciones de connivencia con el narcotráfico que tiene este dirigente libertario, pero todos los bloques coincidimos en permitir que la presidencia, esa comisión siga en manos del oficialismo, quien propuso al baterista Bertie Venegas Lynch, y que bueno, hoy ha comenzado a cumplir sus tareas. Con como la baterista batería ya vimos que es más o menos, ¿no? Veremos si como presidente es mejor que como músico. empezó, entonces podemos decir que comenzó a tratarse el presupuesto general de la Nación. Sí, ya hubo, la semana anterior se había llegado a tratar algo, recordemos que hubo la exposición del secretario de Hacienda, hoy estuvo el secretario de Energía y otros funcionarios más, y bueno, y además se aprobó un cronograma de trabajo y se van a recibir las citaciones para ir recibiendo a los distintos funcionarios. La idea es el presupuesto, aunque muchas cosas no nos gustan, la idea es aprobar el presupuesto. ¿Con modificaciones? Sí, con modificaciones fundamentalmente en lo que tiene que ver con el texto del legal, donde se han introducido un montón de cuestiones que no pueden estar en la ley de presupuesto. Eso seguramente vamos a hacer una presión muy fuerte para que eso esté, pero sí adoptar sin duda, por lo menos de nuestro bloque, el marco general de lo que es el presupuesto en sentido estricto, más allá que después seguramente vamos a tener que ir planteando las correcciones que sean necesarias, como ha pasado siempre, ¿no? Porque hay que decir que los presupuestos de años anteriores, cuando se aprobaba, siempre pasaba esto de que había una subestimación de los ingresos y entonces había luego fondos de libre disponibilidad que los poderes ejecutivos manejaban a su antojo, y esto siempre ha sido un problema que le ha quitado efectividad al presupuesto como herramienta de control. ¿Se necesita una mayoría para introducir modificaciones, una mayoría grabada, digo, para introducir modificaciones al proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional, al presupuesto? No, eso sale por dictamen de mayoría de la Cámara y son mayorías simples. Bien. No tiene una mayoría especial. La otra pregunta en relación al presupuesto, ¿puede vetar el presupuesto aprobado por el Congreso el presidente? Sí, no puede hacer un veto como cualquier total ley, o parcial, como cualquier ley, sí. Y el tratamiento del veto es el mismo, digamos. Es el mismo, sí, efectivamente. Bien. Preguntarle qué pasó en la maratónica sesión de la semana pasada, que el orden del día, los temas tratados fueron variados. Si ya no tiene nada más que agregar de la jornada de hoy en la Cámara de Diputados, ¿nos puede hacer una síntesis de la sesión pasada, diputado Carvajal? Bueno, me estás pidiendo mucho porque han pasado tantas cosas entre la semana pasada y esta, pero a ver, básicamente lo más importante que se trató la semana pasada, a mi juicio, fue la aprobación de la ley de reforma de los DNU, donde logramos un avance importantísimo, no todo el que nos hubiera gustado, porque recordemos que la ley de DNU requiere una mayoría absoluta, es decir, requiere 129 votos. ¿Por qué? Esto se alcanzó. ¿Por qué porque requiere? Lo dice expresamente la Constitución. Lo pide expresamente la Constitución. Las mayorías absolutas están establecidas en la Constitución, las mayorías especiales. ¿Y qué pasó con esta ley? Bueno, se aprobó en general con los más de 130 y pico de votos. Se aprobó en particular todos los artículos menos uno, que es el tercero. ¿Y qué dice ese artículo? El artículo tercero lo que establecía era que si el decreto no era tratado por la Cámara y aprobado de manera expresa en el plazo de 90 días, quedaba automáticamente derogado. Esto es lo que se sacó. Esto es lo que en realidad no alcanzó, que venía con esa propuesta del Senado, y no alcanzó los 129 votos, alcanzó 127 votos, entonces ese artículo no quedó aprobado. Como ese artículo no quedó aprobado, tiene que volver al Senado toda la ley para que el Senado decide si insiste con esa redacción. Como Cámara de Origen tiene la posibilidad de insistir, para lo cual requiere 2/3 de los votos. Si el Senado insiste con esa redacción, se va al Poder Ejecutivo para su aprobación con ese artículo. El Senado puede, por mayoría simple, aceptar la modificación
propuesta por la Cámara de Diputados y también en ese caso la ley queda promulgada sin ese artículo 7, que lo que va a hacer es dejar fuera este presupuesto de derogación ficta o de derogación automática que preveía la ley. El gran cambio que se produce es de que cualquiera de las cámaras que rechace el DNU, esto hace que el DNU quede absolutamente, pierda la vigencia. Al revés de lo que dice la ley actualmente, a la inversa. Exactamente, así es. Y ahora, es justamente el aspecto más criticable que tiene la actual ley vigente, porque es absurdo que una ley requiera el visto bueno de las dos cámaras y que un DNU que ya fue rechazado por una de las cámaras pueda seguir estando vigente cuando ya es obvio que es imposible que obtenga el visto bueno de las dos cámaras. Pero bueno, esta ley establece eso y eso hace que el decreto 73, por ejemplo, que el Senado lo rechazó, continúa vigente, pese a que porque Cámara de Diputados no lo ha tratado. Bueno, y el presidente tiene la facultad de vetar la ley que justamente reglamenta el tratamiento legislativo de decretos de necesidad y urgencia. ¿Puede vetar esta ley? Mira, yo entiendo que no. El doctor Armando Aquino Britos, que suele ser también invitado tuyo, opina en este mismo sentido. Hay algunos otros constitucionalistas que opinan que no, que es una ley que el Poder Ejecutivo no puede vetar. Hay otros que dicen que sí, que es una ley igual que cualquier otra y en consecuencia podría ser vetada. Yo creo que no. Es una ley que establece y reglamenta facultades del propio Congreso y en consecuencia no tiene lógica constitucional que el Ejecutivo pueda autoatribuirse mayores atribuciones que el Congreso quiere dar. Pero esto sin duda sería un tema que va a ser extremadamente controversial llegado el caso. Entiendo. Y otro tema que particularmente me llamó la atención, no llegué porque eso fue tratado creo que a lo último, ya avanzada la madrugada, pasada las 3 de la madrugada y el sueño me venció, pero luego leí la información, ¿no? El resumen publicado en la página institucional de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué pasó con el tratamiento del proyecto de ley que fue impulsado por los gobernadores respecto a la distribución del impuesto a combustibles líquidos, que obtuvo una media sanción por una amplísima mayoría en la Cámara de Senadores? ¿Qué pasó en el tratamiento de ese proyecto en la sesión pasada? Mira, yo te puedo decir lo que pasó legislativamente, no sé lo que pasó políticamente. Lo que sucedió legislativamente fue que no alcanzó los 129 votos porque es una ley que también requiere mayoría absoluta. Esto es discutible, pero bueno, finalmente fue el criterio del presidente de la Cámara que el cuerpo convalidó, porque se trata de una ley que tiene asignación de fondos especiales y de acuerdo a la Constitución requiere esa mayoría absoluta, es decir, 129 votos. No los obtuvo, tuvo 127 y en consecuencia fue rechazada. ¿Quiénes faltaron? Bueno, faltaron muchos representantes de distintos gobernadores, estos famosos gobernadores que terminan decidiendo que por alguna razón decidieron no aprobar o no impulsar su propia ley. Esto fue lo que pasó. Hay que ir y mirar la lista de quienes estuvieron en la sesión y después se ausentaron para esto. Y ahí habrá que buscar las explicaciones políticas. La verdad que no, yo no lo entendí bien. ¿Usted está queriendo decir que los propios gobernadores se autoboicotearon y se autoboicotearon o están negociando por otros lados las cosas? No sé, la verdad honestamente, Liana, que es muy difícil de entender algunas actitudes políticas, pero lo cierto es que eso fue lo que pasó. ¿Estaba en el orden del día el tratamiento de este proyecto? Sí, esto estaba cerrando el temario. Sí, claro. Por supuesto, se sabía que se incorporó. Se sabía que iba a ser tratado, por supuesto. Y que estaba último allá en la cola en el temario. Al final, claro, porque justamente había otros gobernadores que habían planteado
la necesidad de que eso esté para dar el quórum, digamos. No es que digamos, ay, no sabía y como tenía sueño y ya estaba muy extensa, muy larga la sesión, me fui a dormir. No, eso no. Puede a veces pasar en algún caso porque como vos decís, somos humanos, a veces también el cansancio, la sesión es interminable y todo esto, pero lo cierto es que en este caso creo que fue muy claro, era un tema extremadamente importante que significaba miles de millones para las provincias, de fondos que les corresponden a las provincias, que tendrían que destinarse a arreglar los caminos que están destrozados, pero bueno, faltó. La verdad que no sé. 2 votos. Te dejo a vos como analista política que hagan los cálculos de qué pasó. 2 votitos faltaron. 2 votitos faltaron, exactamente. ¿Y los ausentes fueron de distintos bloques o de algún bloque en particular? Sí, hay de distintos bloques, hay de distintos bloques. Variopinto se diría, digamos, ¿no? Variopinto, así es, desde, bueno, candidatos de Provincias Unidas, provincias, algunos del radicalismo, del peronismo, de Córdoba, bueno, hubo varios faltantes. A todos les atacó el sueño. Sí, se ve que sí, fue un día largo, pero reitero, era un tema que extremadamente impulsado por los propios gobernadores, eso es lo que más llamó la atención, ¿no? Esto es lo extraño, ¿no? Esto es lo extraño. Así que, pero bueno, habrá que buscar las explicaciones y pedir las explicaciones en todo caso. Bueno, antes de despedir, lo que va a pasar mañana si ninguno de los funcionarios del Gobierno Nacional asisten a la citación, ¿tienen que ir al recinto? Sí, en principio tiene que haber quórum para que salga la sesión. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna comunicación formal, fundamentalmente de los que sabemos que están fuera del país. Así que la verdad es que no estamos muy optimistas que esto mañana se vaya a concretar. Ya sabemos que son muy escurridizos, que no les gusta rendir cuentas, que son muy prestos para ir a los canales de televisión de los amigos, pero no les gusta venir al Congreso, y todo lo que ya sabemos del comportamiento del gobierno y de sus funcionarios. Diputado Fernando Carvajal, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre. Ha sido un gusto, Lili. Que tenga buenas noches. El diputado nacional por la provincia de Formosa, radical, que integra el bloque Democracia para Siempre, dejó una infinidad de títulos, el diputado Carvajal, respecto a esta reunión, este encuentro, que finalmente no se hizo en el Salón Oval de Casablanca, en donde fue recibido por el presidente de Estados Unidos, el presidente argentino. Este tema ya lo vamos a estar analizando también en el bloque siguiente. Y después también el diputado Carvajal informándonos, poniéndonos al día respecto de la agenda de hoy, que fue realmente muy intensa en la Cámara de Diputados de la Nación. Continúa mañana con reunión de otras comisiones, las comisiones, plenarios de comisiones durante toda la jornada, diversos temas, se han logrado dictámenes y bueno, para mañana la sesión de la semana pasada citó a estos funcionarios del Gobierno Nacional, al ministro de Economía, Luis Caputo, que integra la comitiva presidencial argentina en Estados Unidos, pero ya están regresando. Culminadas las actividades, ya estaban regresando al país. Después a la secretaria general de Presidencia, la hermana del presidente, Karina Milei, que también formó parte de la comitiva, por el tema Agencia Nacional de Discapacidad. De ahí salió esta canción reformulada la letra, ¿no?, en alta coimera, que se canta no solamente en los estadios de fútbol, por el tema de Agencia Nacional de Discapacidad, por retornos / coimas, porcentajes, en donde el propio ex titular españolo la involucra, entre otros, a Karina Milei fundamentalmente, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, también
que fue citado para una sesión informativa. Y este dato, ¿no?, que logró dictamen de mayoría para ser interpelado el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, por la ley que declara la emergencia en discapacidad, que fue suspendida su aplicación. Esto es realmente inédito. Fue promulgada, pero a través de un decreto se suspende la aplicación de la ley, lo dice el presidente y el jefe de gabinete de ministros, que no van a cumplir con la ley hasta tanto el Congreso no le diga de dónde sacar los fondos, cuando esa es una atribución propia del Ejecutivo, ¿no? Bueno, y existe constitucionalmente esta herramienta parlamentaria de la moción de censura. En caso que las argumentaciones del jefe de gabinete Guillermo Francos no convenzan al plenario en el recinto, bueno, se aplicará este voto de censura que implica la remoción del jefe de gabinete de ministro por negarse a cumplir una ley que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley. Con más razón aún los que tienen que dar el ejemplo, como el presidente y los funcionarios que integran el gobierno, lógicamente. Pero bueno, así estamos. Y por otro lado, nos explicó también el diputado Carvajal dos proyectos que fueron tratados en la sesión pasada. Lo que respecta al proyecto de ley que reforma la ley que reglamenta el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia por el uso abusivo que está ejerciendo el presidente Milei respecto a los decretos de necesidad y urgencia. Gobierna a través de DNU, a través de veto y decretos delegados. Bueno, esta reforma, este proyecto, fue aprobado en la Cámara de Senadores por una holgada mayoría. Y en diputados, ¿qué pasó? Se aprobó en general el tratamiento en particular de todos los artículos menos uno, el artículo 3, que establece un plazo de 90 días en caso emitido el decreto de necesidad y urgencia. Si transcurren 90 días, decía el artículo, y ese decreto no es tratado por el Congreso, automáticamente queda sin efecto, lo que se denomina una derogación ficta o automática. Bueno, ese artículo no logró la mayoría necesaria, por lo tanto, este proyecto vuelve a la Cámara de origen, que fue la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores puede insistir con mayoría agravada con la ley tal cual, con el proyecto tal cual fue aprobado, o aprobarlo con esta modificación que sufrió en la Cámara de Diputados. Y ahí viene la otra cuestión. El presidente seguramente la vetará. Y ahí va a venir la discusión respecto si el presidente puede vetar esta ley que reglamenta nada más y nada menos que el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia. Pero eso será, vamos a ir paso por paso, porque todavía falta la promulgación del financiamiento de las universidades nacionales y falta la promulgación o el veto de la ley que declara la emergencia en la salud pública pediátrica. Después vendrá, cuando trate el Senado esta ley que reglamenta el trámite parlamentario de DNU, a ver qué pasa, si la promulga o la veta o qué hace con esta ley. Y después lo curioso del proyecto que fue impulsado por los gobernadores respecto a la distribución del impuesto a combustibles líquidos. Este proyecto, junto al de los ATN, Adelanto del Tesoro Nacional, es decir, la distribución de los fondos que corresponden a las provincias, ambos
proyectos de leyes fueron impulsados por los gobernadores. Ambos proyectos, aprobados por holgada mayoría en la Cámara de Senadores, y este de la distribución del impuesto a los combustibles líquidos no logró los votos necesarios, 129, logró 127, estuvieron a 2 votos, para la media sanción correspondiente en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, cayó el proyecto, fue rechazado, faltando 2 votos. No se entiende qué pasó ahí, con algunas ausencias, cuando fue un proyecto impulsado por los gobernadores. ¿Qué pasó? Como ya fue tratado avanzada la madrugada, pasada las 3 de la madrugada, tuvieron sueño y se fueron. ¿No pudieron aguantar un poquito más? Estando en el temario este proyecto, ¿qué pasó? Vino la orden de algunos gobernadores de que caiga la ley. Están negociando qué con el presidente. Bueno, interrogantes varios. Lo concreto, real y concreto, es que este proyecto no obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, por lo tanto fue rechazado. Proyecto impulsado por los gobernadores. Nos vamos a una cortina y una tanda musical, y al regreso vamos a estar analizando lo que ocurrió hoy en Estados Unidos, ¿no? Y todo este contexto que nos lleva a una agenda internacional, pero con injerencia en la política local, ¿no? La intervención de Estados Unidos internamente aquí en la política y en la economía de nuestro país.